Bueno, comenzamos con una oración. Querido Padre en el cielo, alabado sea tu nombre, Señor. Estamos reunidos aquí en este templo para repredicar, que yo he predicado la primera vez en el 10 de mayo, ese mismo mes. Y Señor, te pido que tú estés con nosotros, que podamos juntos repetir todo lo que he dicho en este día de nuestra Santa Cena, que es una Santa Cena normalmente en nuestro movimiento anual. Y esa vez era una con muchas órdenes de ti, Señor. Tú dijiste que debemos prepararnos para la Santa Cena última en tiempos de paz. Señor, te pido que tú abres los corazones de la gente que van a escuchar esa predicación en el YouTube o otros medias, Señor, y te pido que a mí me das la habilidad de hablar el español, que no es mi lengua favorita, porque no nací en un país donde se habla español, sino en Alemania. Y te pido, Señor, que la gente perdonen mis errores gramaticales que voy a cometer. Pero tener corazones abiertos para el mensaje mismo que debo transmitir por tu orden. Señor, dame las palabras correctas, que no hablo yo, sino tú a través de mí. Y que la gente esparcen también en esta tierra lo que tú has que decir a todo el mundo. Eso te pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo y también en su nuevo nombre, Al-Nitak, que significa el que fue herido. Amén. Queridos, la predicación se llama Señales en el cielo. Y hay cuántas predicaciones que se llaman señales en el cielo. Cuando buscas por eso vas a encontrar miles, sino para no decir millones. Son increíbles muchas predicaciones que tienen ese título. El problema es que la gente cree haber encontrado señales. Pero en verdad, vamos a ver hoy que la gente ha encontrado solamente una señal y no varias. Yo voy a hablar sobre muchas más señales que el Señor nos ha mostrado, especialmente a través de mí, su mensajero. Y como yo digo acá en el título, hablamos sobre la gran señal, hablamos sobre la cosecha, pero también sobre muchas otras señales que son en conjunto la última advertencia de Dios a un mundo condenado. Como he dicho en mi oración en el comienzo, esa predicación es una repredico lo que he dicho en el 10 de mayo. Y por causa de eso, necesito explicar un poquitito qué pasó antes, desde esa predicación en el 10 de mayo, la preparación de nuestra Santa Cena. Pasaron cosas muy solemnes y importantes. Primero el Señor me dio un sueño, unos 2-3 semanas antes de esa predicación, y aún 2 o 3 semanas antes que yo recibiera el conocimiento sobre las señales que el Señor quiso transmitir para esa Santa Cena.
como un mensaje especial para este tiempo. Ese sueño incluía algunas ordenanzas del Señor. Y esas ordenanzas eran primero comprar una mesa para nuestro templo, que está bien vacío siempre porque no logramos encontrar ovejas de tu rebaño, Señor. Desde muchos años hemos edificado este templo, pero se quedó vacío. Y tenemos un espacio para más o menos 50 personas aquí, pero no está usado. Somos algunos 10 personas con los niños en esta granja que yo compré 12 años atrás por tu ordenanza, Señor. Esa mesa me fue mostrado en el sueño en una cierta forma. Primero dijo el Señor, me mostró una mesa negra con sillas de una cierta forma, más o menos la mesa de caballeros. Pero él dijo que debo encontrar una mesa a la cual tienen 12 apóstoles espacio para sentarse. 12. Los 12 personas que yo tenía que encontrar, ¿sí? Tenía que encontrar en los últimos 7 años, por otra ordenanza del Señor. Y vi esa mesa, pero después en el mismo sueño, interesantemente, me mostró otra mesa, una mesa más rústica, como tenemos muchas en Paraguay, que se usan en los quinchos afuera para sentarse y tener comunión. Y no entendí por qué el Señor me había mostrado 2 mesas, ¿no? Y también tenía otra enseñanza en este sueño que dijo que en la iglesia, en el templo, no debemos más usar corbatas. Es una abominación para el Señor. Él me dijo eso. Porque una corbata es un símbolo fálico. Y Él no quiere eso en sus templos cristianos. Una nueva cosa para nosotros, porque nosotros somos también acostumbrados a vestirnos bien para el sábado, para nuestros cultos. Y pensábamos que es un utensilio necesario que pertenece al traje de un caballero, o un predicador, también las ovejas. Pero el Señor dijo no. Y mucho más tarde después, yo hice una búsqueda en el internet sobre esto y de verdad encontré algunas comunidades cristianas que de verdad dicen esto. Ellos no permiten a sus feligreses de vestirse con corbata. Es interesante. Y exactamente por causa de la misma razón que el Señor me había mostrado en el sueño. Y debemos vestirnos con chaqueta, si es posible, pero nunca debemos sudar, y es muy difícil en Paraguay no sudar porque tenemos una humedad de 98%, por ejemplo, hoy es un horrible clima. Entonces, con chaqueta si es posible, si no, podemos también sacar la chaqueta, puede ser que más tarde necesito hacerlo. Y él dijo, camisa, y un botón puede estar abierto. Y así estoy vestido hoy, como la ordenanza del Señor me había dicho. Bueno, atrás a la mesa, y de verdad era así, que buscamos una mesa para 12 personas, con nuestros pocos, ¿cómo se llama? Recursos financieros. Es muy difícil encontrar una mesa en Paraguay para 12 personas tan grande y también apto para nuestro bolsillo. Entonces buscamos algo usado,
en el internet, en Clasipar se llama, donde tenemos, ¿cómo se llama? Publicaciones, ¿no? Clasificadas. Y encontramos una mesa y la única que podíamos encontrar que no era $5,000 o más, sino alrededor de $500, era una mesa negra. Y exactamente la forma y también las sillas en esta manera como yo lo había visto en mi sueño. Interesante, yo dije, wow, eso es. Y cuando encontré eso, estuve viajando con mi hermano Gerhard en el auto y más tarde nos dimos cuenta que estuvimos más o menos 400 metros de este lugar en el medio de Asunción, en el casi centro de Asunción, donde estaba esa mesa. Pero en el próximo día recién nos fuimos, vimos esa mesa, era horrible. Era mucho peor que se había visto en la fotografía, en el Clasipar. Era destruida, era rota, era quebrada. Y yo dije, eso no puede ser, ese no es una mesa que hace honor o da honor al Señor para poner esta en nuestro templo. Y todos estuvimos, mi esposa estaba ahí, mi hermano estaba conmigo y todos dijimos, no, esa no puede ser la mesa que el Señor dijo que debemos comprar. Entonces yo me acordé que Él me había, en el fin del sueño, había mostrado otra mesa, una más rústica. Entonces el próximo día nos fuimos en este lugar en Paraguay, donde hay muchas tiendas que son directamente al lado de la calle o carretera, highway. Y allí buscamos con los ojos, conduciendo, y vimos todas las mesas rústicas, pero son grandes, tienen espacio, pero todos son con bancos. No tienen sillas como lo había visto en mi sueño. Pero una única tienda de estas tenía sillas, una única en todas las 7, 8 tiendas que pasamos. Entonces paramos, salimos, miramos la mesa y de verdad era exactamente que yo había visto en mi sueño. Es hecho de madera maciza, sillas pesadas, ¿sí? Y es casi indestructible. Entonces supimos, esa es la mesa. Pero interesante es, es la causa que yo explico eso tan profundamente y largamente, es que esa silla no tenía solamente 12. Esa mesa no tenía solamente 12 sillas, sino 14. Y eso contestó una pregunta que yo tenía desde años, muchos años. Cuando 12 años o 7 años atrás, más claramente, el Señor me dio la orden para encontrar los 12 apóstoles, como en el tiempo de Cristo. Yo no soy Cristo, pero yo tenía la misma tarea. Y yo nunca supe si yo soy parte de ellos o no. Si yo también debo tomar un cierto areal en la tierra para evangelizar en este lugar, o si soy yo más o menos el jefe de los 12 en esta tierra. No supe. Nunca fue contestado. Pero con ese sueño, y en fin encontramos 14 en vez de solamente 12 sillas, fue contestado. Yo no estoy parte de los 12. Y hicimos correcto algunos meses atrás, cuando dimos a 12 personas todo el areal, cada uno su areal en la tierra, para dividir la predicación de este mensaje del cuarto ángel sobre toda la tierra, para que se ilumina toda la tierra con esta luz.
Pero ¿quién es la persona que se siente en la silla número 14? Es claro, es Jesucristo, nuestro Rey. Poquitito más tarde tenía otro sueño. Y en este sueño el Señor me mostró que yo soy más o menos también la figura de un Samuel. Yo debo reinstituirlo, el sistema de gobierno que el Señor tenía en la última fase de Israel antes que ellos tenían su rey. Que nunca fue la voluntad del Señor que Israel tuviera un rey. Porque el rey del pueblo de Dios es el Señor Jesucristo y no cualquier otro humano. Por eso tenían los israelitas un Samuel, jueces, profetas y jueces. Y estos jueces también son generales y son llamados para reinar o juzgar, ser líderes de un pueblo en crisis. Se trata siempre de crisis cuando Dios llama un general de un supuesto ejército contra el enemigo en dentro y afuera del pueblo. Entonces, yo me veo menos como un Elías, pero también vamos a tocar este tema, pero más como un Samuel que fue llamado para ayudar al pueblo de Israel moderno, que son todos cristianos que salen de sus iglesias apóstatas en el último momento de la historia humana. Nosotros salimos, casi todos nosotros aquí, de nuestra iglesia, pero era la iglesia adventista. Somos sabatistas, guardamos el sábado, porque es ordenanza, es mandamiento, el cuarto mandamiento del Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. Él es el Señor del sábado. Él mismo dice con su propia boca en los evangelios. ¿Debemos guardar todos los mandamientos o somos, como el apóstol Pablo dice, somos culpables de todos? Si solamente quebramos un único. Y yo hablo con ustedes en el comienzo ahora y digo, nosotros somos un resto de los adventistas que tenían la tarea de predicar una amonestación especial al mundo, una amonestación que un día va a venir una marca de la bestia, que es una ley contra el sábado en esta tierra. Y esta ley será la última prueba para el pueblo de Dios y tomar cada cristiano que dice que pertenece al rebaño del Señor Jesucristo porque Él aclama o reclama su sangre, y cada uno debe decidirse: quiero guardar los mandamientos del Señor o los mandamientos de la ONU, que son mandamientos de humanos. La decisión debe ser hecha. Y nosotros vimos algunos pocos años atrás que nuestra iglesia adventista, que tenía el mensaje del tercer ángel con esta amonestación al mundo, cayó completamente, porque hubo también otra ley que llamamos la ley sodómica, que fue proclamada en el 26 de junio
de 2015 en los Estados Unidos que permite el matrimonio homosexual, una abominación para Dios. Y todas iglesias que están atrás de la aceptancia, aceptamiento de esta tolerancia contra el grupo LGBT, son condenadas, son apostatadas, se apostataron de la verdad, que simplemente podemos leer en muchos versículos de la Biblia. Y estas iglesias son y forman juntos Babilonia. El mensaje del cuarto ángel en Apocalipsis 18 nos dice claramente que debemos salir de Babilonia si no queremos recibir sus plagas junto con ellas. Eso significa que ustedes que escuchan este sermón deben salir inmediatamente de todas iglesias apóstatas. Y no solamente es aceptamiento de las personas LGBT, sino es otras cosas también. Es, por ejemplo, guardar el domingo. El domingo es una abominación en igual manera porque es quebrar los mandamientos del Señor. Nosotros somos entonces adventistas, pero no somos la iglesia adventista. Nosotros llamamos movimiento del gran sábado porque nosotros hemos encontrado en el sábado una verdad más aún, que hay grandes sábados que son explicados en nuestros escritos, que lleven al mundo un último mensaje importante. Un mensaje profético, incluye relojes de Dios que cuentan más y más y más al fin. Nos muestran que el tiempo se acaba. Podría hablar ahora contra la gente que son contra fijar fechas. Muchísimas horas podría hablar sobre esto, pero hemos hecho eso en nuestros escritos. Hemos escrito series sobre día y hora, porque en el fin la gente van a saberlo. ¿Por qué? Simplemente, ¿por qué hablar tanto? El Señor había dicho, yo no hago nada, sino que digo mi secreto a mis sirvientes que son los profetas. Es simple. Toman la palabra del Señor como está escrita y no interpreten mucho. Si Él dice, Él no haga nada, entonces Él no haga nada, sino proclamar, decir, advertir. Es claro. Entonces hay un grupo en este mundo que tiene cuentas regresivas hasta el fin. Y teníamos varias, porque hay varios ciclos de este reloj. Se torna. Es el reloj del Orión, escrito en los cielos, en el firmamento. El Señor había dicho claramente en su palabra que Él diera señales. No solamente Él diera esas señales, sino Él hará, creerá esas. Creará esas señales. ¿Cuándo? Vamos a leer. Entonces dijo Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, es el firmamento, para separar el día de la noche y sean para señales. Algunas traducciones de la Biblia son con todo propósito falsificadas aquí. Aquí no se dice, como en muchas Biblias, para señales de estaciones. Esa es una traducción que mal guíe una persona
para creer que esos son solamente señales para ciertas estaciones. No lo son, son señales. Y la palabra original hebrea que se encuentra aquí es omen, prodigio. No es señal que tiene múltiples interpretaciones, no. Aquí, si volvemos al texto original, aquí tenemos prodigios y omen. Ese es más claro en español qué significa eso. Yo haré, dice el Señor, señales que son prodigios y ómenes. Y después sirven también para estaciones, para saber los tiempos de las fiestas, y para días, y para años. ¿Quién nos dice el día? El sol, ¿no? Años, también el sol. Las estaciones, sol y luna junto. Y sean por luminarias en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y así fue, porque cuando el Señor dice algo, se haga, se hace, existe en el momento de la ordenanza, de la orden. Dios hizo las dos grandes lumbreras. La lumbrera mayor, sol, para dominio del día, y la lumbrera menor, luna, para dominio de la noche. Escuchen, oigan. ¿Qué está escrito aquí? La palabra dominio. ¿No suena ese como astrología? Cuando abrimos un libro astrológico o leemos nuestro horóscopo, no, horror. No, por propósito, no horóscopo, es un horrorscopo. Porque esa es abominación para el Señor, es horror para el Señor. Cualquiera que lee diariamente o una vez en su vida un horóscopo debe caer sobre sus rodillas y pedir al Señor perdón, porque esto es del lado satánico. Te haces culpable cuando lees estas cosas. No es un chiste, no es para hablar en la escuela o en el trabajo, hoy voy a encontrar un nuevo novio o cualquier cosa. No. Ese no es cosa, ese es lugar satánico. Queremos ahora en esta primera parte de la predicación, queremos hacer claro que hay dos lados de la moneda. Un lado peligrosamente prohibido por Dios y un otro lado que es señalado por Dios, que es importante para nosotros para saber dónde estamos en el flujo del tiempo. Amén. Entonces, hizo también las estrellas. En el mismo parágrafo, Dios nos dice que Él no hizo solamente el sol, la luna, sino también las estrellas. Entonces, ¿qué es la conclusión? ¿Tengo señales también en las estrellas, sí o no? Si hizo todo eso, las lumbreras, entonces también en las estrellas tengo señales o prodigios. Amén. Dios las puso en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. ¿Alumbrar sobre la tierra? ¿Escuchamos eso también en otro versículo? Sí, hay un mensaje que es prometido, ese mensaje, para que alumbrara toda la tierra en el fin del mundo. Corto antes que Babilonia sea completamente destruida. Interesante. Entonces, ¿cómo alumbrará el Señor? Aquí está la clave. Es decir, sí, va a ser a través de un mensaje que proviene de las lumbreras. ¿Qué tienes? Solamente necesitamos leer con atención. Y para dominar el día. Ahora volvemos a la palabra.
Si una palabra es importante, entonces está repetida y ese me ayude para no olvidar qué quise decir. Dominar. Si leemos eso, pensamos, oh, esa es astrología, porque los astrólogos hablan de dominar. Si un planeta es en una constelación de las estrellas, entonces ellos dicen ese planeta domine sobre esa constelación. O el Sol es en una constelación, entonces domine el Sol sobre esa constelación. Esa es palabra que usan los astrólogos. Bueno, pero ¿quién lo usó primero? Dios. Amén. Dios usó esta palabra primero. Él dice, es absolutamente correcto decir esto. Esa es su palabra. Y que hicieron más tarde los astrólogos de esto. Y decir si un planeta domine una constelación o tú naces cuando el Sol es en una cierta constelación y ese tiene influencia a tu carácter, ese tiene influencia a tu vida, ese tiene influencia sobre qué va a pasar mañana o hoy. Entonces, eso es abominación. Pero si el Señor da señales a las cuales aún Jesucristo apuntó en su palabra y dice, cuando esas cosas pasarán, erguíos y miren, levantad vuestras cabezas. ¿Sí? Entonces, van a ver algo que yo describo ahora. Y cuando ven eso, reaccionen, porque son las últimas señales con las cuales yo acompaño el último mensaje para una tierra condenada a la muerte y destrucción. Es otra cosa. Ese es un destino de toda la humanidad, de todo el planeta. No solamente una persona, un individuo. Dominar el día y la noche y para separar la luz de las tinieblas. Otra vez debemos leer atentamente. ¿Para qué? ¿Creen que ese es solamente, ese es día y noche? ¿O es eso luz espiritual? Separar, distinguir de las tinieblas espirituales. Entonces, debo tener un día ómenes y prodigios en las estrellas, planetas, sol, luna, que me ayuden para distinguir luz espiritual y tinieblas espirituales. Muy interesante ese punto. Ayuden a distinguir. Distinguir. Gracias. Y fue la tarde. No, y Dios vio que era bueno. El niño dice, no, y Dios vio, cometí un error, puse esas cosas porque yo cometí la abominación de ser un astrólogo. Dios no es un astrólogo, ¿no? Pero puede ser que un astrónomo estaría una mejor palabra para la gente que siguen y ven las cosas en las estrellas en el momento cuando Dios mismo apunta de ver arriba. Y fue la tarde y fue la mañana, interesantemente el cuarto día. ¿Ven cuántas cosas podemos leer de pocos versículos? El cuarto día. ¿Por qué justo eso en el cuarto día? Les puedo decir, quien leyó y sabe un poquitito de los relojes de Dios en el cielo, que son ciclos del Orión, de las 7 estrellas en el Orión, vas a ver que cada ciclo comienza con la estrella de Saif, que fue la primera vez apuntada en el ciclo del juicio y está apuntando al año 1846, en lo cual la iglesia adventista se tornó la iglesia adventista del séptimo día porque había aceptado el
sábado. La verdad del sábado. Con toda esa verdad del sábado comienza el juicio. ¿No? Por eso, el sábado es el cuarto mandamiento. Y por eso, justo esos prodigios y las señales ómenes hizo el Señor en el cuarto día para ya apuntar al cuarto mandamiento que sea enfatizado en el fin. Amén. Los cielos cuentan la maldad de Satanás. No. Los cielos cuentan la gloria de Dios. No debes ver al cielo porque cuentan algo satánico. No debes ver arriba. Yo voy a mostrarles y presentarles las dos prohibiciones que hay en la Biblia contra mirar arriba. Pero cada vez son una cierta forma. Pero la gente no leen atentamente. Ese es el problema de la gente, que no entienden la palabra y no armonizan supuestamente contradicciones. Supuestas contradicciones. Bueno, los cielos cuentan la gloria de Dios. ¿Qué hacen? Otra vez, leemos atentamente. Cuentan. ¿Qué hacen? Es un cuento en los cielos. En el firmamento tenemos un cuento, una historia. Y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y no solamente que Él puede hacer un universo grande, inmenso, vasto, sino que cuentan una historia de la gloria de Dios. ¿Saben qué es la gloria de Dios? Jesucristo, el sol de justicia, es la más grande gloria de Dios que existe, porque un padre da a su hijo al altar para otros. Y de esta historia de Jesucristo debemos aprender. Ese es el Evangelio en los cielos contado por constelaciones. Y Satanás les hace pensar que es prohibido ver arriba. ¿Y qué era este libro de la naturaleza de lo cual habló el apóstol Pablo? Antes, miles años o centenares de años, antes que fue escrita la Biblia. El libro del Evangelio fue escrito por Dios en el cielo. Y gente podían aprender de esto antes que fue escrita la Biblia. Un día vamos a escuchar ahora y leer si hay una voz en el cielo que nos cuenta algo. Primero dice, un día emite palabra a otro día. Y una noche a otra noche declara, ¿qué? Tonterías, horóscopos, sabiduría. ¿De quién? De Dios. Ahora leemos, no hay habla, ni lenguaje, donde su voz no sea oída. Correcta traducción. Algunas otras traducciones dicen algo contrario. Pero leen la Biblia, comparen y entienden cuál es la correcta versión. Pero igual como se lee, porque cuando algo no es claro en la palabra de Dios, la próxima frase ya aclara mejor. Muchas Biblias dicen en la próxima frase, pero por toda la tierra salió su hilo y hasta el extremo fin del mundo sus palabras. Que el Señor quiere decir aquí es que las estrellas no tienen una voz audible. No se puede escuchar esa voz. Me acuerdo muy bien cuando comenzamos con el mensaje de Orión. Yo tenía un diapositivo, creo que está todavía ahí, en la presentación de Orión, donde yo dije
que nosotros escuchamos de las estrellas es la voz de Dios. Pero no es una voz audible, porque una voz audible desde Orión necesitaría no sé cuántos millones de años hasta que llegaría a la Tierra. Claro que no se escuche, pero se ve. Podemos ver en el firmamento el mensaje del Señor, los relojes y las abominaciones, los errores de la iglesia que ha cometido en ciertos años. Para no tener solamente un mensaje de puro fijar fechas, esa no es mi tarea. Decir, Jesucristo viene en el ... No. Mi mensaje es un mensaje de sanación. Yo quiero, en la orden de Dios, decirles, transmitirles qué no deben hacer. Pero tan poca gente hoy preguntan y dicen, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuántas personas? Todos creen que son salvos. Todos creen que Cristo ha hecho todo en la cruz. Pero Cristo había dicho sobre ustedes que van a hacer más grandes obras aún que Él. ¿Dónde están? Irse al sábado en la discoteca. O gritar gol en el sábado. O decir en el comienzo del sábado, hurra, ahora tenemos día de películas. No, gente, esas no son las más grandes obras que deben hacer en la orden de Dios. Bueno, vamos a ver si hay más. Sí, puse aquí hasta el extremo en azul, fin del mundo. Sus palabras proclaman los cielos. Fin del mundo, extremo. Tiene dos sentidos. Uno es, como se entiende aquí, del espacio tridimensional. En todo el mundo, quiere decir. Se va a entrar esa predicación como la predicación de gripe de mí. La tercera vez que predico 6 horas ese mensaje y tengo todavía gripe. Pero el segundo sentido de ese es también fin del mundo. Extremo puede ser también temporal. Ese mensaje de la gloria de Dios, del Evangelio de Dios, de la gloria del Señor Jesucristo, de la salvación, de su tarea que también deben seguirle en todo que Él había enseñado, en comportamiento, va a ser proclamado hasta que termine el mundo en el tiempo, que se agota el reloj. Y ya tenemos, por causa que hemos hecho un sacrificio, porque nosotros somos el movimiento del cuarto ángel, estuvimos en el punto de terminar nuestra obra. En el año pasado, en el octubre, estuvimos al punto de cerrar las páginas porque supimos que Cristo podría venir. Pero 2 días antes, decimos en 7 días fuimos enseñados por Dios en un cierto lugar en nuestra granja. Necesitábamos salir nuestras casas, necesitábamos vivir como los israelitas en la fiesta de los tabernáculos, en tiendas, en un calor tremendo. En las tiendas teníamos más que 80 grados Celsius y afuera era 42 o algo horrible. Y en este tiempo el Señor nos enseñó que debemos hacer las obras más grandes. Pedir que Cristo no venga y sacrificar en el altar nuestras propias vidas eternas para que otros puedan ser salvos. Ese todo es escrito en Apocalipsis 7, que un día habrá un grupo de personas
bajo el mensaje de los 4 ángeles que van a pedir a Dios más tiempo. Y ese tiempo nos fue dado en forma de una ronda más en el reloj de Orión. Un segundo ciclo de amonestaciones, un segundo ciclo de trompetas. Y este ciclo ahora está ya corriendo. Estamos dentro de eso, en la segunda trompeta ya. Pero vamos a hablar de eso claramente más. Tabernáculo hizo para el sol. Leen esto. Y ellos puso tabernáculo para el sol. ¿Qué? ¿Qué es tabernáculo en español? ¿Solamente una tienda o tiene un especial sentido en la Biblia? Tabernáculo es ese tabernáculo que Moisés necesitaba por orden de Dios edificar como primer templo del pueblo Israel. O segundo, si quieres, Edén llamar templo también. Algunos hacen esto. Pero para mí el primer templo hecho por mano humana, por orden de Dios, es el tabernáculo en el desierto, cuando los israelitas estaban caminando ahí y vagando ahí. Entonces, Él hizo no solamente un tabernáculo acá en el primer cielo, si quieres, ¿no?, donde los pájaros vuelan, sino también en el segundo cielo, donde vuelan los planetas, sol y todo, ¿no?, el firmamento. Un tabernáculo para el sol. Y ahora miren con cuál Dios compara nuestro sol. Y como un novio que sale de su tálamo. Un novio. ¿A cuál parábola de Dios, de Jesucristo, les acuerda esto? De los 10 vírgenes. 5 sensatos, 5 insensatas. ¿Ya? Insensatas. Bueno. Aquí tenemos una pista al clamor de medianoche. Salid, el novio viene. Ya viene. ¿Y quién anuncia eso? ¿Quién es el novio? Dice aquí el rey David en Salmos 19. ¿Quién es el novio? ¿Quién sale? El sol. El sol sale de su tálamo porque tenía una tienda, un templo en el cielo. Adventistas saben que Dios, Jesucristo, y todos que leen Hebreos, todos cristianos que leen Hebreos pueden saber dónde está Jesucristo en este momento. Él está en el tabernáculo, en el templo celestial, aún, ese tiene 3 partes, pero ellos saben aún dónde está exactamente, en cuál parte. Él está en el Santísimo. Y aquí está, desde 1844, intercediendo para nosotros. Pero ¿qué va a pasar si el novio Jesucristo sale de su templo y no intercede más? Fin de la gracia. Hoy vamos a ver aún cómo el novio sale de su lugar en forma conmovida en el firmamento. Se van a sorprender. Pero recuérdense, el rey David, que era también un profeta, dijo: el sol tiene algo que ver con el sol de justicia, que es Jesucristo. Él tiene un templo en el cielo y también sale un día como un novio. Y entonces cuando ven esto, esa es la última amonestación, que el fin del mundo, el extremo del mundo, ha llegado. ¡Wow! Está todo aquí. Muchos creen salmos no son
son solamente canciones. No, hay mucha profecía en los salmos, mucha profecía. Se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salido. Ahora otra palabra interesante. Y su giro hasta el término de ellos. Su giro. Se dice aquí semicírculo o giro. ¿Cuál es un giro para ustedes? ¿Un círculo completo o semicírculo? Muchos creen aquí, se habla del mañana hasta tarde. Salida del sol hasta puesta del sol. Se puede pensar que ese es el giro. Pero hay otro giro que hace el sol. Y no un semicírculo. Giro es un completo círculo. Ese es el círculo que hace el sol mientras del lapso de un año alrededor del firmamento. Claro que no el sol lo hace, sino la tierra alrededor del sol, ¿sí? Pero en verdad nos parece que el sol gire una vez alrededor de todo el universo en un plano que se llama eclíptica. El eclíptica o la eclíptica, ese nunca sé. Tampoco los que hablan español aquí. La eclíptica entonces, más simple. La eclíptica. Entonces, vemos el sol en un giro alrededor de constelaciones. Vamos a hablar sobre eso un poquitito más tarde, pero pronto. Yo quiero amonestarles que astronomía bíblica no es astrología. ¿Sí? Aquí tenemos una de las dos amonestaciones de Dios claras contra astrología, que muchos usan contra nosotros, porque no leen correctamente, no entienden, no digo que ellos cometen por propósito pecado, acusar como Satanás a los santos, pero algunos hacen por lo menos inconscientemente. En Jeremías 10:2 estamos amonestados, así dijo el Señor: no aprendáis que el camino de los gentiles. Momentito. ¿Soy yo un gentil? ¿Soy yo un gentil? Como muchos creen, porque yo uso las estrellas que Dios había hecho y que proclamen una historia, un cuento de la historia de Cristo, como Él se fue a la cruz y salvó el mundo. ¿No? Un gentil es alguien que no es israelita. Israelitas modernos no son los israelitas que viven ahora en el país Israel. Leen por favor el Nuevo Testamento si no quieren leer el Antiguo. Los israelitas hoy son aquellos que son circuncisos por el corazón y no son circuncisos de verdad en esta parte del cuerpo como los israelitas necesitaban hacer. El apóstol Pablo les enseña quiénes son israelitas. Aquellos que circuncisaron sus corazones creyendo en Cristo y intentando de seguirle y no hacer más las obras del mundo. Y se circuncisan. Ellos crucifican su carne cada día y no hagan su propia voluntad, sino la voluntad del Señor. Esa es circuncisión verdadera. Pero un gentil es alguien que no cree que el pueblo de Dios cree. El pueblo de Dios hoy, por lo menos, eso deben entender los cristianos hoy, que son cristianos porque creen en Cristo. Quien no cree en Cristo es un gentil. Hoy en día, para nosotros. No clama la sangre de Jesús. Es un gentil. Budista, hinduista, islamista. Esos son los gentiles. Y ellos tienen caminos, maneras
como ellos ven las señales en el cielo, ¿no? Y aquí está escrito, ni de las señales del cielo tengáis temor. Ellos tienen temor, aunque los gentiles las teman. Bueno, ¿qué es eso? Abajo tenemos una explicación de nuestro comentario bíblico. Primero, el camino de las naciones y de los gentiles se refiere ante todo a su modo de rendir culto, es decir, su religión. Ellos hacen culto a las estrellas. Una forma de culto a las estrellas es, el planeta Pluto reina sobre mí. Entonces, ¿quién es mi rey? ¿El Pluto o el Urano o cualquier otra cosa, o el Marte? No. Ese es el camino de los gentiles y ellos temen, ellos referencian estas cosas creadas, señales del cielo. Los paganos hacían cálculos astrológicos basados en fenómenos celestiales extraordinarios, tales como, ahora viene algo que no vamos a ver hoy, eclipses, la aparición de cometas y ciertas conjunciones de cuerpos celestes. Con frecuencia se consideraba que estos fenómenos indicaban el destino de la persona o de la nación. Pero frecuentemente, otra vez, la diferencia, cuando Jesucristo dice, cuando ven esas cosas pasando, entonces una cierta situación que él había explicado antes, una cierta situación en la tierra. Entonces, en este momento, miren arriba si también hay confirmación en las constelaciones que les voy a describir también. Y si esto coincide con el otro que va a pasar cada 7,000 años una vez, entonces nunca pasó en un otro momento de la existencia de la humanidad, entonces sí, esas cosas pasarán. Pero los planetas, Sol, Luna, estrellas no influencian, son solamente prodigios, son ómenes, son señales para que la gente sepan ahora pasan las cosas, verdaderamente. Y eso pasa tan pocas veces en la historia humana, solamente una vez, ¿sí?, que no se puede hacer plata con esto. Es difícil escribir un horóscopo más o menos 500 años atrás en el tiempo de Lutero y decir, aquí tenemos el tiempo, esas cosas pasan en la tierra y arriba tenemos esa señal. No podía. Entonces no se podía hacer plata. Imagínense, Lutero había dicho, él había aún dicho, Cristo viene más o menos en 500 años. Ese hombre era un profeta también, tenía luz del cielo. Es muy bien correcto con sus 500 años. ¿Qué tenemos en este año, hoy 2017? 500 años, ¿no?, del protestantismo. ¿Sí? Él dijo más o menos en 500 años va a venir Cristo. Luz del cielo. Pero hacer plata con eso y decir, arrepentíos porque el novio sale de su tabernáculo. Difícil. ¿Ya cuándo? En 500 años. Bueno, me interesa mucho. Voy a pagar más diezmo porque ahora está ya muy cerca. ¿Entienden? Pero ellos temen cada eclipse, cada luna roja o cualquier cosa. Va a pasar horribles cosas, inundaciones, terremotos, todas esas cosas van a pasar ahora. Eso es el camino de las naciones o de los gentiles. La idolatría, gente, está prohibida, segundo mandamiento. Una repetición nomás. No sea que alces tus ojos al cielo, y aquí ya paran, ¿no?, y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo. Ahora sigue, seas impulsado
y te inclines a ellos y les sirvas. ¿No es eso bien claro que es la diferencia? Una vez dice el Señor, voy a poner señales, voy a poner prodigios y ómenes, y el otro dice, oh, omen grande, te adoro. Grande omen, tú eres Dios para mí. ¿No? En alemán dije la última vez, es la misma cosa. Cada mañana tomo un vaso de agua. Ahora doy gracias al Señor que Él creó ese agua y que ese agua hace bien para mi cuerpo. Pero yo no tengo la idea de inclinarme enfrente de ese vaso de agua y decir, tú eres mi Dios, gracias que tú existes, gracias que tú haces bien para mi cuerpo, te adoro, agua, agua, agua. Alabado seas agua. Y eso es escrito aquí. Cuando yo veo en Orión un reloj, es un reloj, gente, no es Dios. Cuando yo digo es un símbolo para Cristo intercediendo, porque no podemos ver 1500 años luz adentro de un centímetro enfrente del arca del pacto a la mano del Señor, Él pone un gran señal, símbolo enfrente de la nebulosa de Orión, que yo puedo ver como símbolo que Él está haciendo y hace un reloj de eso, porque Dios es también el tiempo. Entonces eso no es adoración a las estrellas. Yo no me inclino enfrente del Orión. Y si yo digo que el nuevo nombre de Jesucristo es Al-Nitak, que es la estrella central de este reloj, entonces tampoco adoro a la estrella Al-Nitak, sino yo sigo solamente una pista de una profeta de los adventistas, Elena G. de White, que había dicho que un versículo de la Biblia, este es Apocalipsis 3:12, tiene un significativo especial, que el sello de Filadelfia incluye también el nuevo nombre de Jesucristo, que es una estrella. El nuevo nombre es una estrella que se ve, y toda la gente que creen en esto y tienen el sello de Filadelfia tendrán el conocimiento de este nombre. Ahora no me inclino enfrente de la estrella Al-Nitak, que significa en árabe el que fue herido. No me inclino a la estrella, sino a aquel que tiene el nombre. Yo adoro a mi esposa porque es linda y su nombre es Linda, pero no adoro su nombre, sino la persona. ¿Me entienden? Y tampoco me inclino enfrente de mi esposa, pero le sirvo de vez en cuando. Porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Eso es que no debemos hacer. No quebrantar el segundo mandamiento como los engañados católicos siempre lo hacen, y adoren a santos, a cosas, a figuras, a estatuas, a cosas creadas, de vez en cuando aún con mano humana, creadas. Ese no se hace. Para aquellos que dudan todavía, después de este discurso, es altamente recomendado un estudio más a fondo sobre la diferencia entre la astrología, una herramienta de Satanás, y la astronomía bíblica y el Mazarot hebreo. Vamos a explicar muy pronto qué es el Mazarot hebreo. El tiempo designado por Dios y sus señales. Aquí está un enlace. En inglés hay varias más si se hace una búsqueda en el internet. ¿Qué es esa palabra Mazarot? Mazaroth en inglés. Es una palabra que se encuentra en el texto original de Job 38, 31 al 33. Es una palabra hebrea. Vamos a leer qué está aquí escrito y vamos a destacar exactamente qué el original dice. Podrás tú atar los lazos de las Pleiades y ya tenemos un problema. ¿No? El problema es que aquí nunca fue escrito el nombre Pleiades. Nunca.
Aquí se puede traducir la original palabra en constelación o las 7 estrellas. Esa es la palabra en muchas Biblias traducida como Pléyades. Pero en verdad ningún Pléyades está aquí. Solamente la palabra constelación o 7 estrellas. ¿Es claro? Amén, entonces. Ahora, ¿tienen las Pléyades realmente 7 estrellas? No. Tienen mucho más. Tienen mucho más que 7. Ni siquiera tienen 7 estrellas especialmente luminosas. Ni siquiera eso. Entonces, ¿quién creen ustedes que puso aquí en la Biblia la palabra Pléyades en vez de 7 estrellas? Satanás. Son falsificaciones que tenemos desde muchos años. Leen, hacen una búsqueda en Google sobre esto. Van a encontrar que es la verdad, que yo digo es la verdad. Se trata de las 7 luminosas estrellas de Orión. Y como antes dije, cuando algo es no tan claro, el Señor repite eso muchas veces ya en la próxima frase o aún aquí en la misma frase. Él dice, desatarás las ligaduras de Orión. Y aquí tenemos Orión. Es la verdadera palabra que está aquí. Entonces, ese quiere decir, podrás tú atar los lazos del Orión o desatarás las ligaduras de Orión. 2 veces Orión. ¿Quién habla aquí? Dios. No es palabra de Job. Es un reto de Dios contra Job, quien estaba por causa de su horrible situación en un punto de apostatarse de Dios y seguir a su esposa que tenía mal consejo para él. Es un reto de Dios. Dios les muestra cuán grande Él es. Y Él dice cuán grande diferencia hay entre un humano creado y Él. Y por eso Él le muestra, puedes tú hacer las cosas que yo hice, y Él apunta especialmente a 2 cosas aquí, para que Job entendiera la diferencia. Ahora viene la segunda cosa, a la cual Dios apunta. Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos. Larga palabra. Las constelaciones de los cielos es en verdad solamente una única palabra en hebreo. Mazarot. Una única palabra. ¿Sí? Mazarot se puede traducir en una forma descriptiva como las constelaciones de los cielos. Pero esa traducción aún no es completa. Porque en el cielo conocemos, en la historia, ¿no?, conocemos 88 constelaciones. Pero el Mazarot tiene solamente 12 o 13. El Mazarot son estas constelaciones en las cuales el sol pasa por un año en la eclíptica. Solamente 12 que vemos desde la tierra, en las cuales el sol puede aparecer en el giro de un año, son el Mazarot. Son 12 de los 88. Es el Mazarot. Entonces, si quieres describir eso aquí, necesitas usar en español una larga descripción, ¿no?, como yo lo hice ahora. Pero en verdad es una palabra hebrea que dice Mazarot. Entonces, muchas traducciones bíblicas usan aquí zodiaco. Zodiaco. Y vamos a ver, ¿no? Leen ahora, el hebreo Mazarot no tiene nada que ver con astrología, más bien es una herramienta que usa las estrellas para contar una historia.
La historia está contada especialmente en el Mazzaroth, en el zodiaco. Astrológico es zodiaco. Más tarde vamos a ver que hay grandes diferencias entre el zodiaco astrológico y el Mazzaroth. Yo odio, y es completamente falso, la traducción zodiaco. Es solamente porque la gente no quiere usar una larga palabrería aquí. Y zodiaco proviene de la astrología. Y son diferentes constelaciones y duraciones. No son tan diferentes las constelaciones, pero las duraciones de ellas son diferentes. Entonces, el reto del Señor contra Job sigue. O guiarás a la ¿quién? Osa mayor con sus hijos. Eso es verdaderamente escrito aquí. Él nombra, escuchen bien, ¿no? El Señor nombra constelaciones en una forma como lo hacemos todavía hoy en día. La misma forma. Él apunta y dice, no, Alfa Centauri, estrella número gamma. O luminario, galaxia, EG 3432. Él usa la palabra Osa Mayor porque nosotros sabemos que es un asterismo, un patrón de estrellas que podemos reconocer cuando las estrellas son visibles y podemos reconocer por causa de su forma un conjunto de diferentes estrellas fijas, se llama, estrellas fijas porque no se mueven, en miles de años o millones de años no se mueven, siempre se queda esa forma, ese conjunto. Y aquí nombra el Señor Oso Mayor. Y los enemigos de nuestro mensaje dicen, ya, si ustedes nombran estrellas en una forma astrológica, entonces esa es abominación y pecado. Y aquí lo hace el Señor mismo en frente de Job para retarle. Yo hice el oso mayor, entonces si él hizo el oso mayor, él hizo también el carro grande, también él hizo el Virgo, la Virgen, él hizo el león y todas estas cosas también. Él le muestra, sí, las constelaciones tienen nombres porque recién los nombres hacen la historia. Si yo no tengo en un teatro figuras, es difícil, ¿no? EC 4387 dijo a la estrella AG 4877 lo siguiente. Eso no anda. Pero si digo, el rey va a venir de la Virgen, entonces yo sé, la Virgen, esa es una constelación. Y debo ver cuando sale un rey. Vamos a tocar muy pronto qué significa eso. El Mazzaroth no es el zodiaco, también una falsa traducción. La historia de la redención. En esta presentación vamos a mirar no solo a Orión, que hicimos 7 años, sino también al Mazzaroth. El nombre hebreo para el zodiaco, ¿no? Ese saqué de una página de web. Olvidé de poner la referencia aquí, yo leo nomás, pero les expliqué exactamente que el Mazzaroth no es el zodiaco. Muchos eruditos creen que la palabra zodiaco proviene del griego zodiakos kiklos, que significa un círculo de pequeños animales. Aquí ya vemos que se equivocan un poquitito, porque en las constelaciones no solamente tenemos animales. Tenemos, por ejemplo, Acuarios, que es un hombre del agua, o el rey del agua, del mar, Acuario, ¿no? Tenemos Virgo, que es una mujer. Sin embargo, la raíz sánscrita, ahora estamos completamente en otra religión. Sodi significa el camino de los gentiles, ¿no? Y refleja la comprensión del zodiaco, del Oriente Medio. Pero aquí llegamos a las raíces verdaderas y por eso puse esa cita. El Oriente Medio.
¿Qué país significante encontramos en el Oriente Medio? ¿Qué creen? ¿Por qué puse aquí? Israel. El Oriente Medio incluye el país de los israelitas. Y los israelitas tenían astronomía, astrónomos que entendieron el Mazarot. Y tenían para cada constelación su nombre y para cada constelación supieran cuándo aparece, cuándo el sol está en esta constelación. Eran mucho más inteligentes, necesito decir, que nosotros hoy somos. Hoy olvidamos la historia en el Mazarot por completo. Y Satanás quiere que lo olvidamos y que pensamos que es astrología, algo hecho por él y que no debemos hacerlo. Porque esa historia ahora, y justo en esta predicación, se va a tornar viva. Bueno, el Mazarot no tiene nada que ver con la astrología o cualquier intento de decir nuestro futuro basado en las estrellas. Más bien, el Mazarot es una herramienta que utiliza las estrellas para contar una historia. Los hebreos conocían sus constelaciones. Eso es, porque puse también aquí. Es cierto. Ellos no debían adorar a las estrellas, igualmente como nosotros, pero el primer capítulo de Génesis dice que cuando Dios creó los cuerpos celestiales, lo hizo por varias razones. Y repetición ayuda a nosotros para que nos quiera. Haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sean para ómenes, prodigios y para estaciones y para días y para años. El Apocalipsis en el firmamento. Antes ya dije que nosotros tenemos raíces en la Iglesia Adventista, porque es la verdad. Las iglesias se desarrollan en el conocimiento de la palabra. ¿Dónde está escrito esto? Que la sabiduría aumentará. Daniel 12. La ciencia o la sabiduría, el conocimiento aumentará. Eso significa siempre hay una verdad presente que se desarrolla. Pero una verdad presente no debe desechar lo que se había conocido y aprendido antes. No desechamos verdades anteriores, pero aprendemos más. Y eso es lo que pasó con nosotros en este movimiento. Especialmente los últimos 7 años, el Señor nos enseñó increíble muchas cosas. 2100 páginas. Bueno, tenemos raíces en la Iglesia Adventista que era la portadora de la última verdad presente sobre el juicio y el mensaje del tercer ángel que amonesta de la marca de la bestia, que es la santificación del domingo en vez del sábado, que vamos a ver muy pronto desarrollándose en esta tierra, pero en el último momento. Y la Iglesia Adventista, como todas iglesias que estaban fieles anteriormente, tenían sus propios profetas, escrito por el apóstol Pablo otra vez. Si no creen esto, él dijo que hay estos dones esparcidos en las iglesias, también el don de la profecía. La Iglesia Adventista tenía ese don en forma de la profeta o la mensajera de Dios, porque ella no quiso compararse con los comunes profetas falsos, que hay muchos en la tierra, y Jesucristo amonestó sobre esto, ellos, ¿no? Entonces, ese que tenemos en cursivo aquí, itálico, ese es palabra de esa profeta unos 100, 150 años atrás.
Y ella nos explica un poquitito más sobre el entendimiento que debemos tener sobre la situación del apóstol Juan, que vio el Apocalipsis o recibió la última revelación de Jesucristo en persona, dado en Patmos, cuando el apóstol Juan estaba en el exilio. En su aislado hogar en Patmos, el apóstol Juan estaba en condiciones como nunca antes de estudiar más de cerca las manifestaciones del poder divino, conforme están registradas en el libro de la naturaleza. ¿Qué es registrado en el libro de la naturaleza? Manifestaciones del poder divino. ¿Cuáles son? Prodigios, ómenes. Y en las páginas de la inspiración, esa es la Biblia. Para él era motivo de regocijo meditar en la obra de la creación y adorar al divino arquitecto. Él se erigió, levantó su cabeza y adoró a las estrellas. ¿No? Él adoró al divino arquitecto quien hizo estas cosas. En años anteriores sus ojos habían observado colinas cubiertas de bosques, verdes valles, llanuras llenas de frutales, y en las hermosuras de la naturaleza siempre había sido su alegría rastrear la sabiduría y la pericia del Creador. Muy lindas palabras. Ahora estaba rodeado por escenas que a muchos les hubiesen parecido lóbregas y sin interés. Para muchos es así, pero para Juan era distinto. Aunque sus alrededores parecían desolados y áridos, el cielo azul que se extendía sobre él era tan brillante y hermoso como el de su amada Jerusalén. Él miró en el cielo como si fuera el cielo de Jerusalén. Voy a decir, todas las cosas que vamos a ver hoy en el cielo, en un programa planetario, van a ser vistos como de Jerusalén. Siempre nuestra ubicación terrenal de la cual vemos hacia el cielo es de ubicación Jerusalén. ¿Entienden? En las desiertas y escarpadas rocas, en los misterios de la profundidad, en las glorias del firmamento, leía importantes lecciones. ¿Dónde creen que había visto el Apocalipsis? ¿En una flor? ¿En una hormiga? No, en el cielo, porque acá son las figuras, los protagonistas de esta historia. Acá arriba es el teatro. Todo daba testimonio del poder y la gloria de Dios. Amén.